Los 3 senadores de Cabildo Abierto presentaron a comienzos de este mes un proyecto de ley por el cual, en su artículo primero, se establece que el fiscal que intencionalmente persiga penalmente a un no culpable o a persona a la cual no le corresponda sanción penal será castigado con la pena de 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría, además de una multa y una inhabilitación que puede ir de 3 a 7 años. El texto se complementa con otros 5 artículos, donde el cuarto señala que el juez que a sabiendas dictara resolución injusta en causa penal o no penal será castigado a 10 meses de prisión, a 7 años de penitenciaría más la misma multa o inhabilitación. Para los legisladores de Cabildo Abierto es del caso elegir delitos a sujeto especial, jueces y fiscales que actuaran en forma intencional en contra de derechos humanos individuales y nucleares. El fiscal de corte subrogante, Juan Gómez, dijo días pasados al diario El País que el proyecto es impresentable y profundizó de que existe una iniciativa que tipifica como delitos casos de mala praxis de fiscales y representa al mismo tiempo el no respeto al sistema acusatorio, que es el que rige en nuestro país. A todo esto, ayer el diario El País publicó una nota en la que da cuenta que en Fiscalía trabajan la esposa e hija del actual fiscal Gómez. El mismo reportaje aclara que la esposa de Gómez es abogada y escribana y que cuando se casaron, Gómez ya integraba Fiscalía. En el caso de la hija, se presentó a concurso a la institución en la que trabajan sus padres e ingresó en febrero de 2019, cuando Gómez aún no trabajaba en la Fiscalía de Corte. De todos modos, para el presidente de la Asociación de Fiscales, la nota mereció publicar un tuit en el que dice que todos los días una noticia de estas, exponiendo colegas sin sentido, generando suspicacias sobre la institución, pero que, aún así, van a seguir metiéndole como siempre, haciendo lo que nos manda la ley. Vamos a profundizar esta mañana sobre estos 2 asuntos en nuestra entrevista central con William Rosa, fiscal y presidente de la Asociación de Fiscales. Doctor Rosa, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Para ir a bocajarro, digamos, con el tema de fondo, doctor Rosa, ¿qué opinión tiene usted y si ha podido leer el proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto? Sí, lo hemos leído, obviamente, y analizado, y lo hemos tratado en la interna gremial, inclusive derivamos la cuestión a la Federación Latinoamericana de Fiscales. En el comité ejecutivo de la Federación se trató el asunto y se decidió por parte de la Federación dar un apoyo absoluto a los fiscales de Uruguay en contra de lo que establece el proyecto, con una mirada crítica del mismo. Y bueno, se decidió en ese momento sacar un comunicado por parte de la Federación por una cuestión del tema del feriado de la semana pasada. El comunicado no salió a la luz pública, pero próximamente va a estar saliendo el comunicado de la Federación Latinoamericana de Fiscales y el análisis crítico de lo que es esta normativa proyectada. ¿Dónde radica ese análisis crítico? Fundamentalmente en lo primero que hay que tener en cuenta y que es algo primordial es entender que los fiscales como funcionarios públicos están sujetos a un régimen de responsabilidades y posibilidad de responder por aquellas situaciones en las que no actúen de conformidad a la norma, para que sean responsabilizados civil, administrativa o inclusive penalmente, o sea que un fiscal pueda cometer un delito en su función y ser perseguido por ese delito. Eso ya está en el ordenamiento jurídico vigente, entonces no entendemos la razón por la cual se inscribe este proyecto y comienzan a proyectarse, valga la redundancia, nuevas normas con contenido de delitos para los fiscales que en lo que es su redacción no tiene una explicación lógica. Carece de sentido pensar que un fiscal, por el hecho de hacer lo que la ley le mandata hacer, pueda responder penalmente. Si la ley dice los fiscales tienen que investigar, van a dirigir la investigación,
la investigación se inicia contra una persona que en principio no es culpable, porque le rige la presunción de inocencia y el principio de inocencia. Se va a determinar si es culpable, después inclusive se va a determinar si es culpable no por parte del fiscal, sino por parte del juez. Entonces es un contrasentido lo que nuestro sistema procesal penal establece con lo que la legislación prevé en la proyección que hace la bancada que presenta este proyecto. Ahora voy a profundizar sobre algunos artículos del proyecto, doctor Rosa, pero le planteo cuáles son esos mecanismos que usted plantea de sanción administrativos que hoy ya rigen a la actividad de los fiscales. ¿Podemos profundizar sobre eso? Por supuesto. Hoy en día, si un fiscal es denunciado, esa denuncia puede ingresar a la órbita de la jerarquía, o sea, quien tiene la superintendencia, podríamos decir, desde el punto de vista administrativo de la Fiscalía, que es la dirección del servicio, la Fiscalía de Corte, y inclusive hay muchas denuncias en curso respecto de actuación de fiscales, y ahí se inicia un proceso evaluatorio de la actuación de ese fiscal, que puede terminar con un dictamen de que hubo un error por parte de ese fiscal y la graduación de ese error, ¿no? Y que puede ameritar una sanción en una gradualidad de las sanciones que establece la ley orgánica. Eso desde el punto de vista administrativo. A su vez, si una persona se entiende perjudicada por la actuación de un fiscal, puede presentar una demanda en vía civil esperando el resarcimiento por parte de la institución, y la institución, si entiende que ese fiscal actuó con dolo o culpa grave, puede repetir contra el fiscal actuante, o sea, responsabilidad civil. Y si ese fiscal actúa con abuso de funciones o lo que fuere, que son delitos que están previstos en la normativa, ese fiscal puede ser responsabilizado penalmente por ese accionar. Entonces vemos que hoy día en el ordenamiento jurídico están previstas esas situaciones para que un funcionario público, como es un fiscal, sea responsabilizado si cometiere un hecho que ingresa dentro de una falta, de un error que puede ser ya sea un error administrativo o incluso un delito. Entonces no entendemos para qué esta normativa. En el caso de la sanción administrativa, doctor Rosa, ¿queda ad referéndum de la posición, por ejemplo, del propio fiscal de corte? Bueno, en realidad ahí hay un proceso, los procesos, como cualquier funcionario público, hay un proceso administrativo, un proceso disciplinario que se sigue en tanto esa sanción. Hay una investigación administrativa, después puede haber un sumario, después el resultado de ese sumario puede ser la recomendación de la imposición de una sanción con determinada gradualidad, que puede ir de una amonestación, de un procedimiento, hasta inclusive el cese de la recomendación del cese de ese fiscal. Entonces, el resultado final va a ser ese dictamen del sumario, va a ser después lo que va a resultar en la sanción de ese fiscal, ¿no? ¿Pero depende exclusivamente o no exclusivamente del fiscal de corte? No, porque en realidad el miembro sumariante es otro. O sea, el miembro sumariante es un funcionario y después el resultado de ese sumario es la recomendación que se va a hacer, y él, en definitiva, obviamente, al ser una institución jerárquica, es el fiscal de corte el que toma la decisión. Le hago este planteo. El fiscal de corte o quien actúe de sus veces, ¿no? Porque el fiscal de corte puede ser el fiscal de corte que es designado por el Parlamento, o el fiscal adjunto de corte si está vacante ese cargo, o el subrogante del fiscal adjunto de corte en el caso de que el fiscal adjunto de corte no pueda actuar en esa situación. Le hago este planteo, doctor Rosa, porque el último caso más o menos público, digamos, que tuvo mucha repercusión fue el caso del allanamiento a Azul FM, y allí el fiscal de corte, Juan Gómez, a ustedes, a la Asociación de la Prensa y también en una conferencia de prensa, dijo que aquello fue totalmente innecesario. La pregunta es, ¿por qué en ese caso entonces no se siguió una sanción administrativa como podría haber sido el caso para esa actuación?
Bien, ahí yo no sé si ese fue el comentario real del doctor Gómez, yo no lo recuerdo bien. Pero yo estoy leyendo una crónica del diario El Observador de esos claro, días y el totalmente innecesario está entrecomillado. Claro. Una cosa es que algo sea innecesario, o sea, que no se necesita para esa situación, y otra cosa es que algo sea un error, que algo que no debería haber ocurrido. Diligencias innecesarias, yo, por ejemplo, puedo pedir una orden de detención que después me dice, no, pero esta orden de detención es innecesaria porque en realidad la persona se iba a presentar ante la fiscalía, entonces no era necesario que me pidieran una orden de detención. Entonces, no significa que haya un error por parte del fiscal, en este caso si yo estoy actuando, porque habían elementos objetivos para imputar a esa persona, yo pedí la orden de detención, está bien. Era innecesario porque la persona se podía presentar. Lo mismo puede pasar con una medida cautelar, una prisión preventiva, lo que fuere. Una cosa es innecesario, otra cosa es que haya habido un error. Y una cuestión fundamental. Para evaluar la actuación de funcionarios públicos, hay que tener en cuenta que esto se hace debe hacerse sin ruido de por medio. Lo ideal es evaluar objetivamente y por ejemplo, si un fiscal está actuando en una situación, bueno, no hacerlo concomitantemente cuando se está dando la situación, sino que, bueno, para analizar hay que cotejar elementos, lleva su tiempo, la responsabilidad de un funcionario público no es algo que se logra de un día para el otro, ya sea fiscal o cualquier otro funcionario. Entonces hay que tener en cuenta que las situaciones no se dan con la premura que a veces la necesidad de una noticia o lo que fuere pudiera marcar, sino con los tiempos que las normativas van estableciendo para la sanción de los funcionarios. Rosa, muy buenos días. Yo quería preguntarle concretamente por la cantidad de juicios también que enfrenta la Fiscalía. De hecho, uno de los casos que esgrime Cabildo Abierto es la cantidad de juicios que se enfrenta el que enfrenta la Fiscalía por casos de mala praxis. Actualmente, ¿usted tiene una cifra estimada de cuántos juicios está enfrentando la Fiscalía en estos momentos por quizás actuaciones? Eso es algo que me causa mucha sorpresa, en cuanto a que se hace una valoración muchas veces, y está pasando mucho esto con la Fiscalía. Entonces, con las noticias que hay alrededor de la Fiscalía, con los trascendidos que hay alrededor de la Fiscalía, es todo como un rumor en donde se da por sobreentendido que una cosa es tal porque se tiene un indicio de tal cosa. Imaginemos que si nosotros los fiscales actuáramos así, perderíamos todos los casos que estamos llevando adelante, porque no podemos guiarnos solo por indicios, sino por evidencia. Y cuando hablo de evidencia, digo, cuando se hablan de juicios que tiene la Fiscalía, yo en este caso no tengo los números de qué año son los juicios, porque pensemos que un juicio contra la administración pública puede ser del año 2010 y todavía estar en litigio por la innumerable cantidad de recursos que hay y bueno, las cuestiones que existen cuando el Estado tiene que pagar una condena, lo que fuere, cuestiones que son laterales, pero hay que tener en cuenta de qué años son los juicios, cuántos juicios son, y a veces se dice, bueno, hay una enormidad de juicios en contra de la Fiscalía y no se profundiza más respecto de eso y queda como una sensación de que hay una enormidad de juicios contra la Fiscalía. Yo no tengo la cifra, pero veo que quienes lo exponen tampoco tienen una cifra muy concreta. Yendo al caso particular, ahora usted me hace una pregunta con una valoración de una cantidad de casos y no sabemos en realidad a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, creo que para valorar la situación de una institución, para valorar la actuación de los funcionarios de esa institución, tal vez sea necesario tener datos más precisos y el contenido de esos datos, porque los datos son una cuestión y qué hay detrás de esos datos también son otra valoración, que son estudios más mesurados que hay que hacer, y cuando se expone como un titular, podríamos decir, se hace con una contundencia que a lo mejor no responde a la realidad. No estoy diciendo que no ocurra, sino que lo que estoy diciendo es que hay que ser tal vez más mesurado en el análisis. Doctor Rosa, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo que el proyecto de ley de Cabildo Abierto es impresentable. Ese proyecto cuenta de 6 artículos. No sé cuál es su opinión de fondo con respecto al proyecto de ley, pero
Le quería preguntar en particular cuál es su opinión con respecto al artículo 6º, aquel que incluye a los fiscales en las prohibiciones del numeral 4 del artículo 77 de la Constitución, aquel que dice que los magistrados judiciales, los miembros de los tribunales de lo contencioso administrativo y del Tribunal de Cuentas, los directores de entes autónomos y servicios descentralizados, militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales en cualquier categoría, deberán abstenerse bajo pena de destitución e inhabilitación de 2 a 10 años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partidos, autorizar el uso de nombre, y bueno, el numeral continúa, digamos. ¿Tienen alguna objeción con respecto a eso en particular también? Respecto de esta situación, la ley orgánica de la Fiscalía establece, la ley orgánica de los fiscales establece una serie de libertades y de restricciones a los fiscales, en la cual está los fiscales tienen proscripto realizar cualquier acto político, excepto el voto, ¿no?, de carácter político partidario, y solo dentro de las libertades está que pueden participar en la discusión, o sea, manifestarse respecto a la discusión de las leyes o cuestiones que son afines a la función que desarrollan. Pongamos por caso, recordemos la época de la discusión del proyecto de ley de urgente consideración. Nosotros, como en uso de estas potestades que tenía la normativa, nos presentamos ante el proyecto y hicimos nuestras consideraciones, nuestras manifestaciones, nuestras puntualizaciones en el marco de las prerrogativas o de los derechos que nos otorgaba la ley. Ahora, creo que lo que se pretende, y es algo que me sorprende, es como acallar a determinados funcionarios o determinadas voces, que en realidad lo que hacemos cuando nosotros hacemos un comentario respecto a una ley es aportar una visión de operador jurídico respecto de una ley que se está pronunciando. No es una visión político-partidaria, es una visión política, obviamente, pues es una visión sobre una legislación. No es una visión político-partidaria, que es esa la restricción o la prohibición que tenemos. Entonces, no entendemos tampoco esta previsión cuando en la ley orgánica de la Fiscalía mismo está que los fiscales no pueden realizar ninguna manifestación político-partidaria excepto el voto. Entonces, claro, pero acá lo que el artículo 77 de la Constitución, el numeral 4, establece una, digamos, supresión desde el punto de vista de ser, por ejemplo, candidato a cuestiones selectivas por un plazo determinado. ¿Eso también está incluido dentro de la ley orgánica, la 19483? Bueno, eso no, y en realidad, en este punto particular, es tan trascendental lo que establece los otros artículos que establecen delitos, o sea, se está estableciendo para los fiscales los delitos si inician una la posibilidad de que sean perseguidos por un delito, si inician una investigación penal o si dejan de iniciarla. O sea, las dos hipótesis pueden llegar a ser marco de una persecución delictiva para los fiscales. Es tan importante eso que en realidad no hemos ingresado en esta otra situación. Ahí, respecto de este hecho, de esta previsión que está en el artículo 6º, no sé a qué responde y cuál es en la exposición de motivos. No leí nada respecto a esa circunstancia, pero bueno, habría que analizarse qué otra restricción, más de las que ya tenemos y que son importantes respecto a la participación pública, qué otra restricción puede establecer y si es mérito o no de oponerse o de hacer puntualizaciones o lo que fuere, en el caso de la discusión parlamentaria del proyecto. Bien, para cambiar de asunto, doctor Rosa, como le decíamos más temprano en la introducción del reportaje, el diario El País publicó ayer una nota titulada "La incomodidad de Juan Gómez y cómo su familia entró a trabajar en Fiscalía". La nota dice que el fiscal de corte subrogante protagoniza una situación incómoda. Su esposa y su hija trabajan en la Fiscalía, es decir, él es su jefe. Para Juan Gómez,
esta realidad no representa un problema. Con la serenidad que lo caracteriza, dice la crónica, Gómez se recuesta sobre el respaldo de su silla, entrelaza las manos sobre su pecho y dice: no es un secreto, yo no pido que nadie haga fe de lo que yo digo, lo sostengo con hechos. Jamás intervine ni pedí nada respecto a mi señora o mi hija. Con respecto a esto, usted publicó ayer un Twitter en el que dice: todos los días una noticia de estas, exponiendo colegas sin sentido, generando suspicacias sobre la institución. Qué complicado contexto para la Fiscalía, aún así vamos a seguir metiéndole como siempre, haciendo lo que nos manda la ley, no queda otra. ¿Cuál es la valoración que hace de lo que leyó ayer de la nota del País que ameritó un tuit en ese sentido, doctor Rosa? Bien, sí, primero aclarar que en mi cuenta de Twitter lo que yo hago son opiniones personales, mi cuenta personal de Twitter no es una cuenta institucional de la Asociación de Fiscales. En ese sentido, a mí lo que me genera sorpresa, podríamos decir, es que estaba repasando en los 3 domingos anteriores en el diario El País. En la tapa del diario El País hay noticias respecto a la situación de la Fiscalía. Una que es increíble, el tópico que se trataba en la noticia decía que policías acusan a fiscales de no perseguir a rastrillos, algo así. Obviamente es tan impresionante el título y no se condice en nada con lo que sucede en la realidad, porque hay que analizar un contexto de cuál es la normativa aplicable, cuáles son las prerrogativas de los fiscales, el principio de oportunidad, la escasa entidad de los hechos, si hay o no una situación, y si hay funcionarios que discrepan con la resolución de los fiscales, tienen los mecanismos para decantar esta situación. Sin embargo, esto sale en la tapa de un periódico. Lo de los juicios estos, que la Fiscalía tiene determinados juicios respecto a esta situación, y ahora esta situación con respecto a el fiscal adjunto de corte, o fiscal de corte subrogante, doctor Gómez, que ahí, nosotros respecto a la situación del doctor Gómez, el doctor Gómez habló en esa entrevista y dijo lo suyo. Acá lo que pasa es que hay una situación también que es la doctora Ventos es una afiliada a la Asociación de Fiscales. En la nota se desliza el nombre de otros colegas, también en el contenido de la nota se desliza el nombre de un colega, de colegas, y todo queda en una situación que a mí particularmente, personalmente, me resulta extraña, en que haya esta permanente, que sea noticia permanentemente la Fiscalía, y por cuestiones como que se crean focos, como generando como, bueno, en la Fiscalía pasa tal cosa, los fiscales hacen cualquier cosa, la Fiscalía se maneja de una manera no debida, los fiscales no se manejan de la forma que corresponde, hay situaciones anómalas respecto de los fiscales que, por lo que uno puede ver, o sea, un día alguien presenta un proyecto queriendo reformar el código porque los fiscales están haciendo cualquier cosa. Otro día alguien presenta un proyecto de ley para criminalizar la situación de los fiscales. Otro día sale una noticia valorando de tal forma la actuación de la Fiscalía. Entonces hay ahí de forma permanente y sobre todo es con cuestiones que no hay un análisis profundo de cada una de las situaciones, sino que se tiran las cosas ahí sobre la mesa y lo que queda es, queda como un titular. ¿Pero que hay una campaña entonces, doctor Rosa? No, yo no digo, yo lo que estoy relevando es que esto está sucediendo. O sea, después, bueno, pero posterior al relevamiento, digamos, ¿qué lectura hace de ese relevamiento? A mí me preocupa porque genera... está como dando un desprestigio institucional que
que viene en concomitancia con, bueno, si un día se presenta un proyecto de ley en este sentido, al otro día sale una noticia, al otro día otra noticia, otro día otro proyecto de ley. Y la verdad que yo con esto lo que quiero decir es que si en la Fiscalía como institución hay cosas a corregir, hay cuestiones que preocupan a las autoridades, que preocupan a los medios de comunicación, a lo que sea, que preocupan a la sociedad civil organizada, creo que hay que hacer el relevamiento y dar en el marco de la discusión adecuada discutir esto. Ahí también nosotros de la Asociación de Fiscales iremos y digo, bueno, la Fiscalía, nosotros nos parece que la Fiscalía, para ser más eficiente en el rol que tiene, necesita tal y cuales cosas. Creo que es un marco de discusión que no está permitido en esta situación, porque permanentemente hay como que salir a contestar determinados trascendidos en cuanto a una situación. Acá hay una... por eso yo decía de exponer a compañeros sin sentido, porque si se habla una cosa de lo que sucede con la situación del doctor Gómez y después se nombran a otros colegas que no veo cuál es la finalidad de ese nombramiento, por qué se los pone allí en esta situación, qué es lo que se quiere dejar traslucir a partir de allí, y más en este contexto permanente. Entonces, esa es la preocupación que me genera, y me gustaría que todo se discutiera en los ámbitos adecuados, y que en esa discusión también nosotros vamos a poder participar para responder las inquietudes que tengan quienes hacen puntualizaciones respecto de la Fiscalía, y también hacer los reclamos que venimos reivindicando hace tanto tiempo y que nunca se hicieron lugar a ninguno de nuestros reclamos. Entonces, hemos reivindicado un montón de cosas, nunca se nos hizo lugar a esas reivindicaciones, y sin embargo, o por contrario, hay como este constante poner en tela de juicio la actuación de la Fiscalía, que yo no digo que no estoy acá poniéndome en, bueno, esto no pasa, esto no es así, para relevar si esto pasa, qué es lo que sucede con la Fiscalía, tal vez los medios de comunicación no sean el ámbito adecuado. Rosa, ¿usted entiende que esto, y se lo pregunto porque usted lo exponía en otro Twitter, esto genera un clima de tensión a la hora del trabajo de los fiscales? Por supuesto, porque hay como una espada de Damocles, esta metáfora que es muy gráfica respecto de esto, ¿no? Pende sobre la cabeza de los fiscales una situación que es estar en tela de juicio permanentemente. Entonces, a la hora de actuar, obviamente, los fiscales lo que hacen es regirse por las normas, pero teniendo en cuenta que la situación está vista, a veces un fiscal pide una imputación y también ha sucedido, se va a juicio, todo lo demás, y en lo mediático se usa una estrategia por parte de un abogado defensor de un imputado de decir, bueno, pero la Fiscalía en realidad le preparó un testigo, por ejemplo, ¿sí? Y ese medio de comunicación dice, el defensor dice que el fiscal preparó un testigo, y en realidad no se toma el tiempo de analizar que a la hora está cumpliendo su trabajo el fiscal, si tiene una instancia de hablar con el testigo y decirle, usted va a ir a un juicio, le van a preguntar esto, le van a preguntar esto, lo otro que lo que yo le voy a preguntar es en base a la teoría del caso de la Fiscalía. El fiscal está cumpliendo su trabajo en eso, no es que está preparando un testigo, sino que lo que está haciendo es advirtiéndole a una persona que va a testimoniar cuál es lo que va a ocurrir allí. Entonces, cuando se valora por parte de la defensa, el defensor va a decir, el fiscal está preparando el testigo, y desde el medio de comunicación se toma, el fiscal preparó un testigo, y no se da la posibilidad de analizar que en un sistema acusatorio lo que hay que hacer es las partes que proponen, porque la prueba es de parte, la parte que propone un testimonio tiene que de alguna forma adecuar
tener en cuenta que esa prueba que va a presentar sea una prueba que sirva para la teoría del caso de la Fiscalía y explicarle, en este caso al testigo, qué es lo que va a suceder en el juicio, porque cuando una persona va a testimoniar en un juicio puede decir más de lo que le está preguntando el fiscal, más de lo que le está preguntando el abogado, puede no entender la situación. Entonces, cuando vemos que todo eso se da, entonces el fiscal empieza a pensar, bueno, pero llamo a la persona para explicarle qué es lo que va a pasar en el juicio, o después va a salir una noticia diciendo que yo estoy aleccionando a este testigo. No, me imagino que un fiscal no supedita su trabajo a la portada de un diario, ¿no? No, pero, por supuesto que no, pero tengamos en cuenta que si permanentemente está este ruido en torno al trabajo de la Fiscalía, genera una preocupación de parte de mi parte, que soy un representante gremial. Yo seguramente si le pregunto al colega en esta situación, el colega me diga, no, yo trabajo tranquilamente, yo hago lo que tengo que hacer y listo, pero como representante gremial a mí me preocupa que se dé esa situación, porque evidentemente no es el mejor ámbito para trabajar, para que un fiscal trabaje, y lo que a mí me preocupa es que los fiscales trabajan en el mejor ámbito posible. Doctor, en el cierre del reportaje, como usted planteaba, la nota del diario El País ayer, además del caso del fiscal Gómez, plantea otros casos. En particular, en el caso del doctor Gómez, y yendo a lo que fue el comienzo del reportaje, el tema de las eventuales sanciones administrativas. Si bien queda claro que tanto la esposa del fiscal Gómez como la hija no entraron por él, digamos, acá no hay nada parecido a nepotismo. De hecho, en el caso Gómez no era ni siquiera fiscal de corte cuando ingresaron. Sí puede generarse allí una eventual suspicacia con respecto a eventuales sanciones administrativas que él le va justamente a administrar sobre su esposa y sobre su hija. Más que una afirmación, se lo traslado en forma de pregunta. ¿Se puede generar una suspicacia con este escenario? Lo que hay que decir respecto de esta situación es que al momento de designarse al doctor Gómez como fiscal subrogante, por ende, eventual fiscal de corte, el sistema político sabía perfectamente quién era Gómez y tenía la posibilidad, porque esto con la transparencia que existe hoy en la función pública y sobre todo en la Fiscalía, todo el mundo sabe que la doctora Ventos, que ingresó a la Fiscalía en el año 2002, es la esposa del doctor Gómez, y que esta situación se podía dar, o sea que el sistema político lo conocía perfectamente esta situación. Después, la ley orgánica de la Fiscalía prevé mecanismos de subrogación justamente para cuando haya situaciones en que el fiscal de corte o el fiscal adjunto de corte deba apartarse por las razones que fuere de la posibilidad de dictaminar o de actuar, que lo haga otro funcionario. Entonces, hay que tener en cuenta que las legislaciones prevén mecanismos para subsanar determinadas situaciones y hay que ir a esos mecanismos. No cuando se desliza una situación que tal vez tenga solución en el marco normativo, evidentemente a uno le genera la preocupación de, bueno, si no se está tratando de sembrar una suspicacia respecto de esta situación, o si quien lo lee, porque quien lee el título directamente no podría entender esa situación. Y basta con ver los comentarios que he recibido en el Twitter, en el tweet que puse, en que muchas situaciones, incluso algunas personas ahí con nombre y apellido me decían, y vos ingresaste por el mandado de quién, y a vos quién te puso en la Fiscalía, cuando soy una persona, como la inmensa mayoría de los que estamos en la Fiscalía, que ingresamos por concurso de oposición y mérito, y que estamos en la situación que estamos por mérito propio y no por el acomodo, podría decirse, de nadie. Entonces, cómo se genera después el ruido es lo importante y no la verdad. La verdad no es lo importante, sino el ruido que hay en torno a las situaciones. Doctor Rosa, al fiscal subrogante, al fiscal Gómez,
¿Quién lo eligió? ¿Lo eligió Díaz? Es que el fiscal subrogante debe ser una persona, es un cargo de confianza en tanto a la figura del fiscal de corte. O sea que Díaz, pues yo se lo pregunto esto, porque usted decía recién que el sistema político sabía de la situación personal del fiscal Gómez, pero a Gómez no lo eligió el sistema político, lo eligió el fiscal Díaz en su momento. No, ningún fiscal va a ser fiscal, ni fiscal de corte, mucho menos, si no es con designación del Poder Ejecutivo y venia de el Senado. O sea, a ese sentido me refiero, a ese mecanismo en la que nosotros hemos puntualizado mucho, y es una reivindicación de la Fiscalía, que el fiscal de corte sea una persona de la institución y que en el proceso de selección de ese fiscal se siga un proceso profesional en donde haya un análisis mesurado de las características y de las potestades y de las aptitudes de la persona que va a ocupar el cargo de fiscal de corte, y que a partir de ahí se designe ese cargo, ya sea de fiscal de corte, de fiscal adjunto de corte, porque eso para que después, porque si hay un análisis mesurado, se va a poder cotejar cada una de las situaciones que eventualmente se podrían dar, cuál es el perfil de gestión, cuál es la idoneidad técnica o lo que fuere del cargo de fiscal de corte, y en su caso de fiscal adjunto de corte. Eso es lo primordial, y a veces todo este ruido no permite comprender cuál es la situación importante, que es la institucionalidad. Lo importante es tener una fiscalía fuerte, porque una fiscalía débil no tiene la capacidad de poder perseguir aquellos delitos que generan mayores daños a la sociedad. Doctor William Rosa, fiscal, presidente de la Asociación de Fiscales, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes siempre.